Tardes, respetables hermanos y hermanas. Una vez más el Señor me permite estar con ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. He sabido por ustedes que el día miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito sobre la vida y ministerio de Cristo. El tema que estamos estudiando es Cuéntanos una historia, y hoy vamos a ver la lección número 121 y vamos a ver la parte tercera de este tema, Cuéntanos una historia, que será la última parte de este subtema. De manera pues que nos vamos a gozar en el estudio de la palabra de nuestro Señor, especialmente cuando estamos hablando acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor. Pero por supuesto que siempre pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dirija en la presentación de su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque nos permites otra vez que tu palabra se diserte y que ella pueda ser escuchada y que sirva de mucha ayuda para todos los que tienen la facilidad de poderse conectar y poder también a la vez que ellos la transmitan a la hermandad. Permite pues que el Espíritu Santo me dirija y que siempre tú seas muy honrado y muy glorificado. Bueno, la parte que vamos a seguir estudiando es Nárrame una historia acerca de cómo mantenerme fuera del infierno. Le repito, nárrame una historia acerca de cómo mantenerme fuera del infierno. Ustedes saben bien que nosotros estudiamos cada tema de una manera pues que cada uno de nosotros le saquemos un gran provecho al estudio de la palabra de nuestro Señor, y como vemos pues este estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo pues es precisamente de gran ayuda para cada uno de nosotros. Es obvio que el dinero no era lo más importante en el mundo para Jesús. Cuando los fariseos oyeron todas estas cosas, ellos comenzaron a burlarse de él, y esto lo dice en Lucas 16:14. Mire, si comparamos esta situación con Lucas 23:35, nos dice que y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En otra versión dice se mofaban. Se mofaban es el equivalente en español de dos palabras diferentes que se usan una y otra vez. Esperaban con esto desacreditar a Jesús a los ojos de las masas. Ese es lo que nosotros podemos ver claramente, que lo que ellos querían era precisamente
desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a continuar viendo situaciones diferentes. Hombres ricos llenos de odio. Y esto está basado en Lucas 16, 15 hasta el 18. Desde ya les anticipo que en esta parte voy a hacer uso de porciones de las Sagradas Escrituras que son bastante amplias. La razón de ello es para que entendamos esta situación que estoy tratando con ustedes. Nárrame una historia acerca de cómo mantenerme fuera del infierno. Bueno, hombres ricos llenos de odio. Cristo respondió reprendiendo a los fariseos. Lo que se presenta a continuación es un resumen de las palabras que Cristo dijo en Lucas 16, 15 y 18. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Bueno, este es un resumen que se relaciona con lo que enseña la Biblia acerca de los fariseos en otros pasajes. Eso es lo que nosotros podemos ver, lo que enseña la Biblia en otros pasajes que son verdaderamente muy, muy interesantes. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos en relación a esta situación? Lo que nosotros podemos decir es que los reprendió de una manera dura, lo reprendió de una manera tan fuerte que nosotros podemos ver pues que el Señor, cuando tenía que hacer esto, Él no se detenía para nada. Y es lo que ahorita vamos a presentar, precisamente una situación en la cual el Señor para nada, Él se detenía cuando tenía que hacer las correcciones. Bueno, primeramente los reprendió por justificarse delante de los hombres. Miren lo que dice Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Otra cosa más, lo reprendió porque se esforzaban por entrar en el reino con sus normas y regulaciones humanas. Noten lo que nos presenta Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan el Bautista fue quien rompió, por decirlo así, hermanos y hermanas, el silencio profético de 400 años
que se había establecido desde Malaquías. Comenzando con Juan, se había predicado las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, pues, en el sentido de que el reino de los cielos se había acercado. No obstante, en lugar de aceptar el camino de Dios que lleva al reino por medio de creer en Jesús y de seguirlo, los fariseos se esforzaban por entrar. ¿Usando qué? Usando sus propias normas y regulaciones. No funcionaba así entonces, y yo les digo también, tampoco funciona de esa manera ahora. Esa es la realidad, porque el Señor nunca actuó, cuando andaba en su ministerio, nunca actuó siendo coaccionado, siendo obligado. El Señor, como Dios que es, hizo lo que tenía que hacer. Otra cosa más, los reprendió porque se preocupaban más por las fugaces tradiciones humanas que por la indestructible palabra de Dios. Dice Lucas 16, versículos 17 y 18. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Bueno, mire, esto lo vamos a comparar con varios versículos porque hace una fuerte reprimenda a esa situación acerca del matrimonio que era en aquella época y que la ley lo permitía. Lucas 16, 17 dice: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Luego en Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y miren esto que interesante de Lucas 16, 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Usted recuerde que la ley permitía dar carta de divorcio por cualquier razón que al hombre se le antojara. El Señor, ya estando en su ministerio, fue duro en relación a esta situación. Mateo 5, 31 y 32 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y él mismo lo usa, fíjense. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Del mismo modo que los fariseos habían desechado las leyes de Dios acerca de cuidar de los padres con sus tradiciones. Mire lo que nos dice sobre esta situación acerca de los padres en Mateo 15, 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire cómo era la ley de estricta.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que vemos? Que ellos estaban desechando las leyes de Dios sobre el matrimonio con sus tradiciones. Analizaremos, hermanos y hermanas, y se los adelanto, este tema del matrimonio y del divorcio con mayor detalle cuando nos toque estudiar este tema en Mateo capítulo 19, versos 1 al 9. Bueno, entremos a otra situación. ¿Cuál es esa otra situación? Un rico en el Hades. Lucas 16, 19 al 31 nos presenta esta situación que se dio. Después de su reprensión, Cristo les contó otra historia. Si su parábola del mayordomo poco honrado molestó a los amantes del dinero, esta ilustración debió de haberlos ofendido doblemente. Era acerca de un rico que estaba perdido. A Lucas 16, 19 al 31 se le llama por lo general la parábola del rico y Lázaro. Y aquí doy una aclaración. Al rico se le llama a menudo dives, pero ese no era su nombre. Dives es la palabra latina para rico. En la parábola es a Lázaro quien se menciona con su nombre, pero no se menciona así al rico. Entonces yo le estoy diciendo, a Lucas 16, 19 y 31 se le llama por lo general la parábola del rico y Lázaro. Es el relato acerca de un rico que no pasó la prueba de la mayordomía, no aprovechó la oportunidad que tuvo para ayudar a un mendigo llamado Lázaro. Más adelante vamos a ver un tema que trata específicamente sobre esta parábola, sobre una carta, por decirlo así, una carta enviada desde el infierno. Cuando el mendigo murió, él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lucas 16, 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero cuando el rico murió, él se halló en tormentos, porque el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico rogó que Lázaro fuera enviado otra vez a la tierra para advertir a sus 5 hermanos, pero se le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 29 y 31. Doy una explicación sobre esto. El Antiguo Testamento, a través de Moisés, a través de una diversidad de profetas, Isaías, por ejemplo, que es el Evangelio dentro de Isaías,
habló y muchos profetas hablaron acerca de la venida del Señor, ¿ve? Del Mesías, pues, pero no les importó, no le hicieron caso. Entonces, por eso, la respuesta que se les da es: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Es decir, si no quisieron oírlos a ellos, ¿de qué sirve ahora? Pues tales palabras tenían aplicación especial para los fariseos. Estos tenían los escritos de Moisés y de los profetas que daban testimonio de Jesús. Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero ¿qué sucedió? Ellos rehusaron oírlos. Por esta razón no se persuadían ni siquiera cuando Jesús resucitaba a los muertos. Imagínense, póngase usted en el lugar de ellos, yo me pongo en el lugar de ellos, que yo hubiera andado viendo los milagros del Señor y que yo hubiera visto levantarse un muerto que era llevado en su carruaje o en lo que fuera, en la caja, lo que fuera, y ver que se levantaba un muerto porque el Señor lo resucitaba, y a mí me diera lo mismo. Era algo absurdo esta actitud que ellos tenían. Mire lo que nos dice Lucas 7:11-17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pues era un funeral, pues, el que acompañaban a la mujer en el funeral de su hijo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Algo semejante, hermanos y hermanas, vemos también en Lucas capítulo 8, versículos 41 hasta el 56. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro,
La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una historia semejante a esta solo se la menciono, es el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde se ve otro tipo de resurrección que fue muy trascendental. Juan capítulo 12, versos 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Noten esto, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. De hecho, no se persuadirían ni siquiera cuando Jesús mismo resucitara más adelante de entre los muertos. Miren lo que dice Mateo 28, 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, soborno, ¿verdad? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y mire, pasémonos a otro hecho que ya concierne a la vida cuando ya el Señor Jesucristo había fallecido y por supuesto había resucitado y ya estaba en el cielo. Y me refiero a Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. Es una porción larga, pero es muy ilustrativa para el mensaje que les estoy presentando. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano
y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, miren, después de 3,000, dice aquí ya que era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, miren el respeto de Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesto ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, como quien dice, un hombre de 40 años no es un niño, no es un jovencito de 16 años, de 18 años que lo podemos manipular y hacer para aquí o para allá. Entonces tuvieron que aceptar todo lo que se había dado en este acontecimiento de sanidad, y precisamente un acontecimiento milagroso. Otra cosa, algunos a quienes no les gustaba o no les gustan, mejor dicho, las implicaciones de Lucas 16, 19 al 31, vuelvo otra vez al rico y a Lázaro. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Si usted cree que no va a sufrir cuando muera por no haber hecho la voluntad de Dios, está equivocado. Mire el tormento de este rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Cree usted esto, hermano y hermana? Si hay algún amigo que me esté escuchando, también le digo: ¿cree usted esto? Una vez usted muere, va a un lugar de consuelo, de gozo, o va a un lugar de sufrimiento. Yo quisiera, pero lo voy a hacer a su debido tiempo, dar un estudio especial sobre esta parábola del rico y Lázaro. Verso 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o quien dice que vaya un muerto, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entre estos, una aclaración que doy, entre estos se incluyen los que no creen que los muertos están conscientes y los que no creen que hay castigo después de la muerte. Se han centrado en la palabra parábola para enseñar que esta narrativa es poco más que un cuento de hadas. Yo le digo: tome en cuenta los siguientes hechos, tome en cuenta las siguientes aclaraciones que le voy a dar. Número 1. La Biblia no le llama parábola a este relato. Yo le doy explicación. Si este fuera una parábola, sería la única que da el nombre del personaje principal, o sea, Lázaro. También, si fuera parábola, sería una de las pocas que no se basan en situaciones diarias de la vida con las cuales estaban familiarizados los oyentes de Jesús. Por supuesto, como ya hemos recalcado, el término parábola a menudo se usa con poco rigor en los evangelios. A veces significa poco más que ilustración. Vea lo que Lucas dice en el capítulo 14, versículos 7 al 10 en esta lección. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él.
y viniendo, esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga, da lugar a este, y entonces comiencen con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Por lo tanto, no hace daño llamar parábola al relato sobre el rico y Lázaro, siempre y cuando recordemos que esta es una designación que le estamos dando nosotros y no el Señor. Número 2, aun cuando llamamos parábola a este relato, esto no significa que lo tildemos de fantasía, porque lo que trata esta situación de Lucas 16, de rico y el Lázaro, no es una fantasía, hermanos, no es, como acabo de decir hace un momento, no es un cuento de hadas, es una realidad que nos presenta las Sagradas Escrituras, que todo ser humano va a enfrentar. Pero debe observarse que las palabras de Jesús jamás presentan condiciones ficticias, ni quebrantan en ningún lugar el orden ni el curso de la naturaleza. No hay razón para dudar de que las escenas que nos presenta Lucas 16, 19 al 31 representen con precisión los estados de las almas después de la muerte, el estado maldito de los que se perdieron y el estado bendito de los que se salvaron. Esta es una realidad que no se puede negar, pues. Al ser alguien que tuvo preexistencia, mire lo que dice Juan 1, 1 y 2 y el 14, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús era la única persona que alguna vez vivió sobre la tierra que podía describir las experiencias que tiene la gente después de la muerte. Ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro, ni Juan, ni ningún otro apóstol explicó sobre esta situación, sino que fue el Señor Jesús quien dio esta explicación. Bueno, en conclusión a esta lección y a las dos anteriores lecciones que ya les he presentado, si hacemos aplicación personal de estas lecciones, ellas pueden afectar nuestras vidas de maneras prácticas. Por ejemplo, podemos invitar a nuestras casas a personas que nunca antes habíamos contemplado invitar, tal vez incluso a alguien de quien no se puede esperar que corresponda. Podemos preguntarnos, ¿soy yo amigo de pecadores como Jesús lo fue? Tal vez escojamos a alguien con quien familiarizamos esta semana. Si de algo ha de servir la parábola de la invitación que recibió de Zaires, aquí en Lucas 14, 16 al 24, mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados,
venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que sirva esto pues para plantearnos esta pregunta: ¿he aceptado yo la invitación del Señor? El relato del rico y Lázaro debe movernos a hacer esta pregunta que nos examina en lo más íntimo. ¿Estoy yo preparado para morir? Esa es la pregunta. ¿Estoy yo preparado para morir? Eso es lo que, estimados hermanos y hermanas, nosotros debemos de estarnos preguntando continuamente sobre esta situación. ¿Estoy yo preparado para morir? Dios ayude a que el mensaje que les he presentado esta tarde y los 2 anteriores sobre estas historias que nos contó el Señor, que no son cuentos de hadas, que son realidades, nos ayuden a reflexionar en nuestras vidas. Siempre les invito todos los miércoles a las 5 de la tarde para seguir escuchando mensajes de la viva y permanente palabra de Dios acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos has permitido que tu palabra sea predicada. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Gracias por ser transmisores de ella y recordársela a la hermandad y a la humanidad que quiera tomarla. Permite, pues, que siempre lo hagamos de tal manera que en ella seamos felices, en ella reflexionemos. Señor Dios Todopoderoso, oramos en el nombre grande de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.